Un hombre rico ignoró al mendigo hasta que su hijo se detuvo, miró hacia atrás y dijo: «Papá, es mamá». Leo Black sostenía con fuerza la mano de su padre mientras salían del gran salón de baile del Hotel Blackstone. El edificio resplandecía detrás de ellos con luces doradas derramándose sobre la acera. Hombres en traje reían ruidosamente cerca del ballet. Mujeres en vestidos brillantes tomaban fotos bajo candelabros de cristal. El olor a champán y perfume caro aún permanecía en la nariz de Liu. Su padre en Black no se detuvo. Ya estaba al teléfono con una mano en el bolsillo de su abrigo y la otra guiando a Liu por las escaleras de mármol. «Sí, podemos cerrar el lunes», dijo Bren a su audífono BLUETOOTH. «Ten los documentos en mi oficina a primera hora». Liu lo miró pero no dijo nada. En su pequeña mano apretaba un león de peluche gastado, algo que no encajaba en este mundo pulido, algo que solía vivir en otra casa con una voz diferente que leía cuentos y cantaba nanas. Giraron hacia una calle lateral que había perdido sus luces. Era más silenciosa, más fría. Los charcos reflejaban letreros tenues de una cafetería cerrada. Leo caminaba más lento. Algo lo atraía, entonces lo escuchó una voz suave, casi ahogada por el viento. «Eres mi rayo de sol, mi único rayo de sol». Se detuvo. Justo adelante, cerca de la orilla de una tienda cerrada, una mujer estaba sentada encorvada sobre una carriola vieja. Su cabello rubio estaba recogido, suelto, con mechones cayendo sobre su mejilla. Su abrigo era demasiado grande, deshilachado en las mangas, y sus manos pálidas se movían con cuidado sobre algo dentro de la carriola. Leo parpadeó. No era un bebé. Un osito de peluche viejo yacía envuelto en una manta vestida. La mujer lo protegía del viento, murmurando suavemente como si estuviera vivo. Brian notó el cambio de ritmo, miró de reojo rápidamente y luego apartó la vista. Su agarre en la mano de Liu se apretó. «No mires, Liu», dijo con voz cortante. «Sigue caminando». Liu resistió un poco, pero se dejó llevar. Ryan no miró atrás, en su mente clasificó a la mujer de inmediato: joven, desaliñada, inestable mentalmente, probablemente drogada. Otro problema social que alguien más resolvería no era su asunto. Había dado su cheque a la caridad esa noche. Había cumplido su parte, pero algo en la canción lo descartó. «Estoy cansado. Ha sido un día largo». Leo volvió a mirar por encima del hombro. La mujer se inclinó hacia adelante, susurrando: «SHH, duerme, pequeño». Su mano acarició suavemente la cabeza del osito. Las palabras golpearon el pecho de Liu como un recuerdo. Esa voz, ese susurro, era como su madre lo calmaba. No solo la canción, sino el ritmo exacto, la forma en que el SH flotaba en el aire como un beso de buenas noches. Dejó de caminar. «Papá», dijo Liu, su voz pequeña pero segura. «Es mamá». Bren se congeló. Por un momento, la calle quedó en completo silencio en sus oídos. Se giró lentamente, con los ojos fijos en la mujer detrás de ellos. Ella seguía sentada con la mirada baja, los labios moviéndose al final del verso. La luz de la calle parpadeó sobre ella, proyectando sombras que dificultaban leer su rostro. Harbren lo vio, la curva de su mandíbula, el color de su cabello y la tenue línea irregular en su mejilla derecha. Una cicatriz, algo dentro de él se tambaleó. «No», dijo en voz alta, más para sí mismo que para Liu. «No es posible». Se agachó ligeramente para mirar a los ojos de su hijo, intentando mantenerse calmado. «Leo, tu mamá se fue. Lo sabes». Leo no parpadeó. Miró hacia la mujer, su voz aún más baja. «No se fue, solo no ha vuelto a casa todavía». Ren abrió la boca para hablar, pero no salió nada. En cambio, su mirada se desvió una vez más hacia la mujer y su pequeño osito andrajoso. Ella levantó la vista justo entonces, solo por un segundo, y sus ojos, cansados y distantes, pasaron por él como un fantasma que no reconocía su propio nombre. Brian se enderezó carraspeando. «Vamos», dijo rápido. «Vámonos». Pero esta vez no jaló a Liu, solo se quedó ahí. Y en esa pausa, en el aliento inquieto entre un paso y el siguiente, algo en él, sólido y lógico por tanto tiempo, comenzó a resquebrajarse solo un poco. La mañana llegó con un viento que cortaba a través de las capas de tela gastada. Dawn estaba acurrucada en la esquina de una panadería cerrada. Sus brazos rodeaban un oso de peluche descolorido que descansaba dentro de una carriola de segunda mano. Las ruedas chirriaban ligeramente cada vez que la movía de un lado a otro. Un movimiento rítmico y suave. «Maternal hace frío hoy», murmuró ajustando la bufanda alrededor del cuello desgastado del oso. «Pronto encontraremos un lugar más cálido, pequeño». «Mamá lo promete», su voz era suave. Nunca hablaba fuerte. Las voces atraían atención y la atención traía miradas. Odiaba las miradas. Las miradas no la veían. No, realmente pasaban a través de ella cuando no la juzgaban. Sabía lo que la gente pensaba. Loca, sucia, inútil, pero no estaba loca. Solo no recordaba todo. No recordaba de dónde venía, ni por qué su estómago dolía la mayoría de las mañanas con algo más que hambre. Solo sabía que el mundo se había convertido en un lugar de sombras, y la única luz que quedaba era Liu.
el Liu al que le daba pequeñas cucharadas de avena, el Liu al que acunaba suavemente durante las siestas de la tarde, el Leo que nunca lloraba, nunca se quejaba y siempre escuchaba, el Leo que era solo un oso. Aún así lo llamaba mi pequeño. A veces los extraños dejaban monedas a sus pies o le ofrecían sándwiches a medio comer. Ella aceptaba con gratitud, siempre educada. Él también tiene hambre, decía y rompía la corteza en pedacitos, colocando uno suavemente en la carriola como si pudiera comérselo después. Pero nunca pedía, nunca suplicaba, eso no lo hacían las madres. Ellas esperaban, observaban, protegerían, cantaban. Así era como lo recordaba su verdadero Leo, aunque la imagen en su mente era borrosa, como un cristal empañado. Un niño pequeño cálido contra su pecho, sus dedos enredados en su suéter, su respiración ralentizándose bajo el sonido de su voz. Eres mi rayo de sol, cantaba casi susurrando. Una noche, después de que empezó la lluvia, Donna encontró refugio bajo las escaleras metálicas detrás de una farmacia cerrada. El espacio era estrecho y húmedo, pero lo suficientemente seco. Envolvió a Leo, el oso en sus brazos, cubriéndolo con la misma manta parchada que siempre usaba. Luego cantó, tú me haces feliz cuando el cielo está gris. Su voz tembló. Las notas se quebraron por el frío en su pecho, pero terminó el verso. Siempre lo hacía. Después se inclinó, presionando sus labios suavemente contra la frente de tela gastada del oso. Mamá está aquí, susurró, no tengas miedo. Cerró los ojos meciéndose ligeramente, y por un momento no tenía frío, no estaba rota, no era invisible, solo era una madre esperando. Esa misma noche Brian no pudo dormir. Y sí en la cama, junto a su esposa Lisa, quien había apagado la lámpara y se había sumido en su silencio habitual. No hablaban mucho por las noches. Últimamente apenas hablaban, pero su mente no estaba en ella, estaba en la voz. La voz de esa mujer se le había pegado. Suave, temblorosa, inquietantemente familiar. No quería creerlo. No tenía sentido, pero sonaba como ella. El mismo tono, la misma nota persistente al final de Rayo de Sol. Se levantó, caminó descalzo por el suelo frío y abrió su computadora. Videos antiguos. Hizo clic. La pantalla se llenó con el caos suave de un primer cumpleaños. Globos, dedos manchados de pastel, risas. En el centro, ella estaba sentada en el sofá con el cabello rubio cayendo alrededor de su rostro, sosteniendo al bebé Leo contra su pecho. Eres mi rayo de sol. Mismo tono, misma frase, misma vibración suave. Por favor, no te lleves mi rayo de sol. La respiración de Bren se detuvo. Pausó el video y se recostó atónito. No susurró, pero algo dentro de él cambió. Abrió el viejo informe del accidente, archivos que no había leído en años. La noche en que el auto de Donna se estrelló en el puente helado, nunca encontraron su cuerpo. Solo metal retorcido y vidrios rotos en el lado del pasajero, sangre. Un abrigo quemado, presunta muerta, pero no confirmada. Había estado conduciendo sola. Él no estaba ahí. Su estómago dio un vuelco. Un detalle le llamó la atención. Desde una esquina del informe, patrón de quemadura consistente con la ruptura del vidrio del lado del pasajero. Una cicatriz. La mujer en la calle tenía una cicatriz justo como esa. Reencerró la computadora lentamente. No podía decirlo en voz alta todavía, pero los pensamientos gritaban dentro de él. ¿Y si no se fue? ¿Y si Donna está viva? ¿Y si pasó por su lado, sin siquiera saberlo? Leo yacía en su cama con los dedos pequeños, apretando con fuerza el peluche descolorido contra su pecho. El techo sobre él estaba pintado con suaves sombras de la luz del pasillo. Pero su mente estaba en otro lugar, muy lejos, no tenía sueño. No, realmente sus ojos parpadeaban lentamente, mientras su memoria tocaba una melodía familiar en su cabeza como un sueño del que no podía despertar por completo. Nunca sabrás, pequeño, cuánto te amo. La voz no era fuerte, era cálida, cercana, recordaba el sonido y la sensación que siempre venía con él. Los brazos de su madre atrayéndolo hacia ella. El ritmo suave de su mano acariciando su espalda cuando tosía. El suave aroma de su cabello cuando se inclinaba para besar su frente. Casi podía sentir sus labios rozando su piel. La forma en que su voz bajaba ligeramente en por favor, no te lleves mi rayo de sol. Recordaba todo eso, pero su rostro era como intentar sostener agua. Cuanto más intentaba imaginarlo, más se le escapaba. Borroso, suave, seguro, pero no claro, Leo se sentó lentamente, tomando su caja de crayones del estante junto a su cama. Sacó una hoja de papel de su escritorio y comenzó a dibujar con tranquila concentración. Una mujer sentada con las piernas cruzadas en una alfombra, sosteniendo a un niño pequeño. Le puso un suéter verde. No estaba seguro de por qué, pero se sentía correcto. Añadió cabello amarillo suave que caía sobre sus hombros, sus brazos rodeando al pequeño y un oso de peluche. No el que tenía ahora, sino el que estaba en la carriola ese día, el roto, el que ella le cantaba. Presionó el crayón más fuerte ahora, delineando su sonrisa. No era grande, era suave. Más tarde esa noche, Lisa pasó por la habitación de Leo.
La puerta estaba lo suficientemente abierta para que pudiera mirar dentro. No estaba durmiendo, estaba sentado en el suelo terminando un dibujo. Entró suavemente. Oye, pequeño, dijo agachándose. ¿Qué estás haciendo? Leo levantó la vista brevemente, luego mostró el dibujo. Su rostro estaba tranquilo, pero serio. Lisa sonrió débilmente. Soy yo. Leo hizo una pausa, negando con la cabeza una vez. Es mamá, dijo en voz baja. Mi primera mamá. Lisa parpadeó. No está muerta, agregó Leo tras una pausa. Solo está perdida. Las palabras se asentaron en el aire como nieve cayendo. Lisa se quedó inmóvil, con las manos relajadas a los lados, pero su boca no formó una respuesta. Volvió a mirar el dibujo, luego retrocedió suavemente. Entiendo, dijo suavemente. Es hermoso. Su fue sin decir otra palabra. Al día siguiente, Brian estaba sentado al volante de su auto, con el motor encendido, las manos apretando el volante más de lo necesario. La calle delante estaba oscura. El viento frío silbaba entre cercas oxidadas y los huesos metálicos de las viejas vías del tren. Se había dicho a sí mismo que esto era solo curiosidad, solo precaución. Pero su corazón latía con fuerza. La vio al otro lado de la calle, cerca de una pared de grafiti. La mujer estaba sentada en una caja junto a una carriola rota. Estaba sola, con la cabeza gacha, el cabello rubio opaco, bajo la luz naranja de la calle. Metió la mano en la carriola, rozando lentamente el pelaje de un oso de peluche. Y entonces hizo algo que le apretó la garganta. Alisó el cabello del oso con los dedos, exactamente de la misma manera en que Donna solía hilar del Leo cuando se dormía en su regazo. La respiración de Pran se detuvo. Su agarre en el volante se aflojó. Salió del auto, dudando un momento antes de caminar lentamente hacia adelante. Cuando se acercó, ella giró la cabeza. La luz iluminó su rostro. Una cicatriz pálida, apenas visible, recorría desde el borde de su pómulo hasta justo encima de su sien. Sus ojos se encontraron con los de él, sobresaltados, frágiles, buscando. Y aún en su confusión, aún en su vacío, algo familiar se movió. Brian se detuvo en seco. Sus labios se separaron. Su voz apenas salió. Donna. La mujer lo miró insegura. Luego bajó la vista rápidamente, pero Brian no se movió porque por primera vez. No en un recuerdo, no en un video, sino en carne y hueso. Ya no estaba seguro de que fuera una extraña. Por primera vez se atrevió a creer. Era justo después del anochecer. Cuando Brian regresó a la calle, que no podía olvidar, las luces de la ciudad aún no habían tocado las esquinas de este bloque silencioso. Solo un parpadeo tenue de un letrero viejo de una tienda de conveniencia brillaba en algún lugar de la calle. El aire frío le mordía el rostro, pero apenas lo notó. En sus manos, sostenía una taza de papel con vapor saliendo débilmente de la tapa. Esta vez no llevaba traje, ni zapatos pulidos, ni colonia pesada, solo un abrigo de lana gris, una bufanda suelta alrededor del cuello. Este no era el Breck la gente conocía en las salas de juntas. Era alguien más, un hombre con preguntas y una esperanza que casi tenía nombrar. La vio en el lugar de siempre, sentada en la banqueta, junto a la carriola oxidada. Mismo abrigo, mismo cabello desordenado, mismo oso en sus brazos, murmuraba suavemente. Meciéndose ligeramente, sin notarlo en absoluto, Ryan se detuvo a unos pasos. Se agachó lentamente y colocó la taza de té en el pavimento entre ellos. No la acercó demasiado, solo lo suficiente para que pudiera alcanzarla si quería. No lo hizo. Los brazos de Donna estaban fuertemente cerrados alrededor del oso de peluche andrajoso. Sus dedos apretaban su oreja de tela, sus ojos no se levantaron. Su cuerpo parecía plegado sobre sí mismo, pequeño e inmóvil, excepto por el leve movimiento de su pulgar, acariciando la esquina de la manta que envolvía al oso. Brian se quedó agachado sin acercarse más. «Conocí a alguien», dijo suavemente, «que cantaba esa canción». Los hombros de Donna se tensaron, solo un poco. Su cabeza se inclinó ligeramente, como si hubiera escuchado algo familiar en su voz. Pero no habló. Sus ojos se dirigieron hacia el suelo por un segundo. Luego volvieron al pavimento. Brian esperó, luego preguntó con cuidado, «¿Tienes un hijo?» Por un momento, nada. Luego asintió apenas. «Sí», susurró. Su llama Leo fue un susurro empapado de memoria, medio seguro, medio soñando. Brian sintió que su pecho se apretaba. Un aliento tembloroso se atoró en su garganta. Su corazón latió con fuerza. No esperaba que respondiera. No así, no con ese nombre. No habló. No pudo. Sus manos se presionaron lentamente contra su pecho, estabilizando su respiración, mientras el nombre resonaba en su cabeza como una campana cortando la niebla. Leo. Nadie sabía eso. Nadie aquí afuera. Nadie en este mundo en el que ella vivía ahora. El silencio se extendió entre ellos. Donna aún no lo había mirado por completo. Miraba al oso meciéndolo de en huevo, susurrando palabras demasiado suaves para distinguirlas. «Lo perdí», dijo de repente, su voz cruda y distante. «Pero lo escucho en mis sueños.
Brian vio sus labios temblar. No estaba llorando. No exactamente, pero algo dentro de ella se estaba rompiendo. Llora, continuó más al oso que Abraham, y luego se detiene todas las noches como un fantasma. Su respiración se entrecortó, comenzó a temblar, los hombros encorvándose como si se preparara contra algo que nadie más podía ver, pánico, no fuerte, pero profundo. Un temblor recorriendo sus manos, su pecho, su voz. Ryan no se acercó, no extendió la mano. No quiero asustarte, dijo suavemente. Solo su voz se quebró. No es un fantasma. Es muy real y te extraña. Donna parpadeó sus dedos, deteniéndose contra la tela del oso. Sus ojos, aún bajos, parecieron de repente húmedos, pero no volvió a hablar. Ren se levantó lentamente, mirándolo un momento más, luego dio un paso atrás. Solo uno. Volveré mañana, dijo. Si está bien. No hubo respuesta, pero su agarre en el oso se aflojó solo un poco y mientras se alejaba, la taza de té seguía allí, intacta, pero ya no ignorada. El departamento era pequeño pero cálido, ubicado en una esquina tranquila de la ciudad, lejos de las aceras frías donde Donna había estado viviendo. Ren lo había arreglado todo, una enfermera de guardia, luces suaves, ropa de cama cómoda y una cocina surtida con té de manzanilla y miel. Nada ostentoso, nada abrumador, solo seguridad, paz. Donna estaba sentada al borde de la cama con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. No había hablado mucho desde que llegó, solo asintió en silencio cuando le mostraron el lugar. Sus ojos recorrieron lentamente la habitación, deteniéndose en la estantería llena de cuentos infantiles y en la manta extradoblada cuidadosamente. Sobre el sillón, Brian estaba cerca, no demasiado. Tampoco decía mucho. Por ahora, el silencio se sentía más honesto que las palabras. La tarde siguiente, Leo llegó con su pequeña mochila colgada de un hombro y un oso de peluche acunado en sus brazos. Estaba desgastado en las orejas, con un ojo de botón colgando de un hilo, pero lo sostenía como si fuera de oro. Entró al departamento lentamente, escaneando cada esquina con la mirada. Entonces la vio. Donna estaba sentada junto a la ventana, la luz del sol atrapando los mechones pálidos de su cabello. Levantó la vista cuando la puerta se abrió. Sus ojos se encontraron. No lo reconoció. Todavía no. Su expresión permaneció tranquila, educada incluso, pero vacía, hasta que Leo avanzó sin decir nada y colocó suavemente su oso junto al de ella en la cama. Dos osos casi idénticos. Donna miró fijamente, su respiración atrapada en la garganta. Sus manos se levantaron temblando y flotaron sobre los dos juguetes antes de finalmente posarse en ellos, uno en cada palma. Pasó los dedos por la tela familiar, las sonrisas cosidas a juego, las costuras desgastadas. Algo se movió en su pecho, un calor, un tirón. Su voz salió en un susurro. «¿Porque siento que te conozco?» Leo no respondió, solo dio un paso adelante y con esa certeza pequeña que solo los niños manejan, la abrazó. Ella se congeló. Luego, lentamente, con dolor, le devolvió el abrazo. Sus brazos se cerraron alrededor de su pequeño cuerpo y su rostro se hundió en su hombro. Su cuerpo comenzó a temblar. Sin palabras, sin sonido, solo el tipo de llanto silencioso que se oye algo profundo, viejo y enterrado por mucho tiempo. Ren estaba en la puerta, observando con la garganta apretada, los ojos vidriosos. No era una reunión perfecta. Todavía no, pero era real y estaba comenzando. Esa noche Donna durmió en el dormitorio por primera vez, acurrucada bajo un edredón tejido a mano. Los osos de peluche estaban a su lado en la almohada. En la sala, Ren estaba sentado en silencio en el sofá, escuchando el suave zumbido del calentador, el sonido ocasional de los autos pasando abajo. En algún momento, un pequeño grito vino del dormitorio. No fuerte, no de pánico, solo un nombre. Leo, que ella no sabía que lo había dicho en voz alta. Dentro de la habitación, Donna se movió en su sueño. Su cuerpo se sacudió ligeramente, su frente húmeda. Su respiración se aceleró. Entonces vinieron los recuerdos. Destello tras destello, un auto, faros, el chirrido de las llantas, sus brazos extendiéndose, la voz de un niño gritando mamá, el sonido del vidrio, luego silencio. Oscuridad y después de eso nada hasta ahora. Despertó con un jadeo, sentándose de golpe. Su mano agarró la manta como un salvavidas. Sus ojos estaban abiertos, húmedos, frenéticos. Luego su mirada cayó sobre los dos osos a su lado. Su pecho se abrió. Le susurró de nuevo, su voz quebrándose. «Milio, Dios mío». La presa dentro de ella se rompió. Y esta vez no lloró como alguien perdido. Lloró como madre, recordando el sonido de la voz de su hijo. Desde el pasillo, Ren lo escuchó y por primera vez en 5 años también dejó caer las lágrimas. Los resultados llegaron un jueves por la mañana. Ren estaba solo en su escritorio, el sobre descansando bajo sus dedos como un peso para el que no estaba preparado. No necesitaba abrirlo. No, realmente ya lo sabía. Lo había sabido en el momento en que ella susurró el nombre de Leo con ese dolor en la voz que solo una madre podía llevar. Aún así, verlo escrito hizo que algo en él finalmente exhalara. Donna Ben es la madre biológica de Leo Black. Se recostó en su silla, con los ojos fijos en el techo, los bordes de su visión borrosos. Ya no era cuestión de sí.
Ahora era que esa noche Ryan regresó al tranquilo departamento que compartía con Lisa. Ella estaba sentada en el sofá leyendo. Levantó la vista cuando entró y algo en su expresión le dijo que ya lo sabía. Tal vez fue la forma en que su rostro había cambiado, o tal vez lo había visto venir mucho antes que él. Se sentó frente a ella, juntando las manos. Necesito hablar contigo. Lisa cerró su libro lentamente. ¿Es ella, verdad? Brian asintió. Sí, es la madre de Leo. La mirada de Lisa se suavizó, no con tristeza, sino con comprensión. Y también fue tuya. Él no lo negó. Ambos sabían que este matrimonio no estaba construido en amor. Había sido consuelo, compañía, algo tranquilo que buscaron tras dolores separados. Lisa se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Siempre estuviste a medias en otro lugar, Ren. No lo resentí. Solo esperaba que tal vez pudiéramos crecer en algo estable. Lo siento, dijo él, su voz apenas audible. Ella dio una sonrisa triste. No lo hagas. Ve a donde tu corazón nunca se fue. Su levantó, lo besó una vez en la frente y se fue sin empacar maletas ni cerrar puertas de golpe. Solo se fue y fue la despedida más amable que había recibido. A la mañana siguiente, Brent tocó suavemente la puerta del departamento donde estaba Donna. Ella estaba sentada junto a la ventana con el cabello recogido, luciendo más fuerte que días atrás, aunque un nerviosismo silencioso brillaba detrás de sus ojos. Cuando lo vio, se puso de pie, pero no se acercó. Lo sé, dijo antes de que él pudiera hablar sobre la prueba. Él asintió. Es real, ella sonrió, pero no llegó a sus ojos. Supongo que eso significa que realmente existí. Al menos para alguien. Brent dio un paso cuidadoso hacia adelante de Anna, pero ella levantó la mano suavemente. No soy la misma mujer que amaste, dijo su voz calma, firme. Ni siquiera sé si soy ella ahora. Él la miró. Realmente la miró a la cicatriz en su rostro, la suavidad en su postura, el miedo que intentaba esconder tras una fuerza tranquila. No, dijo lentamente. No eres la misma y yo tampoco. Ella tragó con fuerza. Pero sigue siendo la mamá de Leo, continuó él. Y sigue siendo la mujer que esperé, solo que no sabía que todavía estaba esperando. Donna parpadeó, sus labios temblando ligeramente. No tengo un mapa para volver a quien era, susurró. Tengo miedo de ser alguien nuevo, de ser alguien que no sea suficiente. No tienes que ser ella, dijo él. Solo tienes que estar aquí con nosotros. Hubo un largo silencio. Luego ella dio un paso adelante y él tomó sus manos. Eran pequeñas y frías, pero no se apartaron. Somos un desastre, Ren dijo ella en voz baja. Él sonrió a través del nudo en su garganta. Lo sé, pero es nuestro desastre. Esa noche Bren encontró a Leo acurrucado en el sofá dibujando. Levantó la vista cuando Brian entró. ¿Me recordó hoy?, preguntó Leo. Brian se sentó a su lado. Está recordando más cada día. Leo asintió satisfecho. Ryan rodeó a su hijo con un brazo. Vamos a estar bien, dijo suavemente. No perfectos, no fáciles, pero juntos, y eso era suficiente. Las mañanas ahora comenzaban lentamente. Donna despertaba con el sonido de la luz suave filtrándose por las cortinas. Sin alarmas ni ruido de la calle, sin sirenas, sin pisos de concreto frío. Solo calor y el tic-tac rítmico de un pequeño reloj de pared en el que había aprendido a confiar. Una vez por semana, se sentaba en una habitación tranquila con una terapeuta llamada Mara. Hablaban a veces con palabras, a veces solo en silencio. Al principio fue extraño nombrar las cosas, decir trauma en voz alta, asumir un dolor que ni siquiera había recordado por completo. Pero pedazo a pedazo la niebla comenzó a levantarse. Entre sesiones, Donna aprendió a vivir de nuevo. Quemó el arroz la primera vez que intentó cocinar sola, luego rió hasta que lloró. Dio tutoriales de YouTube sobre cómo doblar camisas correctamente. Escribió en un diario de cuero sencillo una línea al día. Hoy sonreí sin culpa. Hoy reí con Leo. Hoy no me sentí rota. El departamento era modesto. 2 habitaciones, cortinas azul pálido, pero para ella era un palacio. Ahora había fotos en el refrigerador, borrosas de Leo con salsa de espagueti en la cara. Tomas espontáneas de Bren, sosteniendo 2 tazas de chocolate caliente, sonriendo de una manera que no había visto en años. El piano estaba cerca de la ventana, ligeramente desafinado. Teclas de marfil viejas amarillentas en los bordes. No había tocado uno en años. La primera vez que se sentó, sus manos temblaron, pero encontraron su camino. Eres mi rayo de sol, mi único rayo de sol. Sus dedos tropezaron en el segundo verso. Su voz se quebró, pero continuó, y cuando levantó la vista, Leo estaba en la puerta, sosteniendo su oso escuchando. No habló, solo sonrió. Leo tenía un proyecto, uno que no le contó a nadie. Comenzó con una caja de zapatos, luego unas hojas de papel, un pegamento en barra, marcadores. Lo llamó su cápsula del tiempo. Dentro puso una foto de su mamá, sosteniéndolo en el hospital, aún cansada, pero radiante. Un dibujo que había hecho la semana pasada. 3 figuras bajo un gran árbol. Una tenía el cabello largo y amarillo. El viejo oso de peluche de su mamá, el que ella había tratado como a él cuando no podía recordar. Y una nota doblada en su letra escrita con cuidado. Mamá no murió, solo se perdió. Y ahora está en casa. Pegó la caja y la puso bajo su cama.
no para olvidar, sino para siempre recordar hasta dónde habían llegado. Esa noche, Donna se paró frente al espejo. Por primera vez en 5 años, no apartó la mirada. Su reflejo no era perfecto. La tenue cicatriz aún curvaba su mejilla. Sus ojos cargaban más peso que antes, pero la mujer que la miraba no estaba rota, estaba sanando. Llevaba un vestido azul pálido que había guardado todos esos años en una bolsa olvidada, arrugado, un poco descolorido, pero aún suyo. Pasó un cepillo por su cabello, ahora más largo, dejándolo caer más allá de sus hombros. Brian pasó por la puerta y se detuvo. No dijo nada, solo la miró como si fuera la primera vez que la veía en años. Ella se giró hacia él sonriendo tímidamente. Es solo un vestido, no dijo él suavemente. No es solo nada. Donna respiró hondo y por primera vez sintió que el aire la llenaba por completo. Todavía había trabajo por hacer, más terapia, más días difíciles, pero por ahora había música, había risas, había otcacaques con demasiado jarabe y cuentos antes de dormir con Leo acurrucado a su lado. Por ahora había vida y ella la estaba viviendo. La sala brillaba con una suave luz de velas. Tonos dorados y cremas vestían la habitación, pero nada traía más la mirada que el piano blanco en el centro del escenario y la mujer sentada detrás de él. Donna llevaba un vestido azul sencillo, elegante su cabello, ahora más largo y suavemente rizado. Enmarcaba su rostro con una gracia tranquila, la tenue cicatriz en su mejilla aún era visible. Pero esa noche no la definía, era simplemente parte de su historia. Leo estaba sentado en la primera fila, sus pequeñas manos apretando las de Bren. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos muy abiertos, el corazón lleno. Sabía que este momento importaba. Y entonces Donna comenzó a tocar. Las primeras notas de Eres mi rayo de sol resonaron claras y tranquilas, pero no era exactamente la nana de antes. Sus dedos se movían con más fuerza, ahora con más certeza. Su voz cuando llegó era firme, no perfecta, pero verdadera. Eres mi rayo de sol, mi único rayo de sol. Tú me haces feliz cuando el cielo está gris. La sala quedó en completo silencio. Ya no era solo una canción, era supervivencia. Era maternidad. Era perdón para sí misma por los años perdidos, por el dolor soportado en silencio. La gente en la audiencia se limpiaba los ojos discretamente. Algunos habían leído su historia en el periódico semanas atrás, madre desaparecida encontrada tras 5 años de silencio. Pero escucharla cantar eso lo hacía real. No era un titular, era un latido volviendo a la vida. Cuando la última nota se desvaneció, Donna se puso de pie y dio una pequeña reverencia. Nadie aplaudió al principio, no por falta de respeto, sino porque no se sentía como una actuación. Se sentía como una oración. Luego, lentamente vinieron los aplausos suaves, creciendo, elevándose en una ovación de pie. Afuera de la sala había comenzado la lluvia suave y brumosa del tipo que difumina las luces de la ciudad y moja las aceras. Leo corrió adelante, saltando entre charcos, con los brazos extendidos como alas. Ren abrió el paraguas, hizo una pausa y lo cerró de nuevo. Donna levantó una ceja divertida. No era ese el punto de traerlo. Él sonrió. No lo necesitamos. Ella miró al cielo. El agua golpeó su rostro. No fría, no desagradable. Leo giró y gritó, papá, mamá, apúrense. Brian alcanzó su mano. Donna la tomó y juntos caminaron bajo la lluvia. Nadie se apresuró. Nadie apartó la mirada. La gente pasaba junto a ellos en la acera. Algunos se detenían, reconociendo a Donna. Otros simplemente asentían a una familia caminando a casa bajo la llovizna. Para el mundo parecían ordinarios, pero para ellos cada gota se sentía como una bendición. Durante años todos habían estado huyendo de la memoria, del dolor, de la verdad, pero ya no. Ahora caminaban a través de ella, firmes y lado a lado. Brian miró a Donna. Sus ojos estaban cerrados por un momento, el rostro vuelto hacia el cielo. Paz. No había visto eso en su rostro en media década. Wow, empapado, pero sonriendo, regresó para tomar las manos de ambos. En ese momento, Ren pensó, no necesitamos paraguas nunca más, porque ahora ninguno de nosotros se esconde. Y bajo el suave resplandor de las luces de la calle, sus huellas desaparecían detrás de ellos, lavadas por la lluvia pero nunca borradas. Como ellos, aún aquí, aún caminando, aún juntos.